Bueno, Ulises, un poco la clase de hoy vamos a terminar lo que nos faltaba de la clase pasada, que era publicar un servicio en la red Tor. ¿Qué ventaja nos da eso? Bueno, por ejemplo, ¿cómo lo tienen ahora? Imagínense que ustedes tienen un servicio en un contenedor, o en una VM o en algo que esté detrás de un ateo, o sea, en la red en la que ustedes estén, se conectan a través de de un router que se llama el route de borde, que está dentro de su red, que es el que conecta la red que ustedes tienen con su ISP. Y bueno, si ustedes quisieran publicar algún servicio, lo que tienen que hacer es en ese router o firewall o lo que tengan ahí, tendrían que hacer alguna redirección de puertos, entrar en las configuraciones de administrador de ese router y hacer ese por forwarding para poder publicar un servicio que ustedes tengan dentro de su LAN. Y bueno, ¿qué alternativas tenemos a eso? Utilizar, por ejemplo, Ngrok, un servicio de túneles que les permita conectarse a un servidor externo y publicar en esa infraestructura de ese proveedor de ese servicio, publicar su servicio. Por ejemplo, con Ngrok, nosotros vimos ese ejemplo. Y bueno, obviamente que ahí si nosotros publicamos un puerto un HTTP, por ejemplo, que no está cifrado por defecto, ¿no? Obviamente que cualquiera en esa conexión, si realiza un man in the middle, por ejemplo, puede o consumir ese tráfico, ver lo que en crudo está viajando en esa sesión, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas nos dan publicarlo a través de la red Tor, por ejemplo? Bueno, básicamente que vamos a tener todo el cifrado de la propia red y que cuando nosotros nos conectamos a la red, bueno, automáticamente nuestro equipo, para ingresar a la red, no se conecta a a un único punto de la red y para conectarse, eso trabaja en diferentes capas. Bueno, cada una de esas capas va a ir encriptada, por lo cual nosotros podríamos publicar un simple HTTP, un simple Nginx, publicando en el puerto 80, por ejemplo, en esa red y utilizar todo el cifrado que ya nos provee de por sí la red. Entonces para eso tenemos que, bueno, instalar alguna que otra aplicación y utilizar un navegador, ¿no? Que soporte el conectarse a la red, ¿no? Si bien existen alternativas que yo podría, por ejemplo, hay algunas distribuciones, hay una distribución, por ejemplo, de Linux, se llama Tails, que es una distribución que de manera nativa encapsula todos los tráficos de red que ustedes generen y los envía directamente a la red Tor. Entonces, de esa forma, el tráfico siempre va a ir protegido dentro de esa red, ¿no? Entonces, eso está bueno, por ejemplo, cuando quieren acceder en una red pública, por ejemplo, mediante ese servicio, esa red, en el cual, bueno, van a poder intercambiar tráfico, van a poder saltarse algunas validaciones, por ejemplo, en el caso de que haya algún filtrado de algún DNS o alguna cosa de esa, o algún protocolo, nosotros podríamos, si los servicios no se protegen dentro de esa red, o sea, servicios para conectarse a la red Tor, ¿no? O sea, si nos permite acceder a esa red, bueno, ya una vez que estamos dentro de la red, podemos enviar todo el tráfico que nosotros necesitemos hacia esa red. Eso va a ir todo encapsulado, por lo cual, y encriptado, por lo cual el router de nosotros que tenemos en el borde de nuestra red, o el router de frontera también se le llama, no va a poder detectar eso, no va a poder analizar ese tráfico y bueno, eh, no nos permitiría bueno, podamos navegar no a una velocidad rápida, porque obviamente vamos a estar de intermediario de alguien para acceder a la red. Pero no voy a hablar mucho de eso, ¿no? Porque la idea es mostrar un ejemplo de esto nomás. Y una vez que hagamos eso, vamos a entrar a trabajar con los servidores de mails. Vamos a ver un poco de teoría, un poco más de repaso, porque esto ya lo deben haber visto en redes. Lo que es bueno, cómo funciona un servidor de correo.
cómo funciona el protocolo SMTP, cómo funciona el protocolo POP, qué diferencias tiene con el protocolo IMAP. Y después de eso, bueno, que son un poco las webmail y todo eso. Y después ver una implementación de SMTP. Vamos a usar un servidor que se llama Postfix. Y después de POP3 o IMAP, que usamos una alternativa, un servidor que se llama Dovecot. Bueno, vamos a configurar eso, medio bastante simple, para que nosotros podamos configurarlo de manera local, o sea que podamos ver cómo podríamos mandar un correo, recibir un correo, cómo funciona un poco eso. Y después de eso, bueno, ver la implementación, ver la configuración. Y ta, con ese tema ya liquidaríamos para el parcial. Preguntas, alguna pregunta de eso va a ir. Este, y bueno, después del parcial arrancamos con bueno, lo que es el laboratorio, ¿no? La defensa de eso. Y la Active Directory, DNS, bueno, todos los servicios que nos restas por ver al final en la segunda parte del semestre. Bien, entonces vamos a arrancar con esto. Bueno, vamos a ver medio rápido un poco lo que es la configuración de un servicio a través de la red Tor. Yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a iniciar mis virtuales. Dentro de estas virtuales, bueno, en la clase pasada estuvimos implementando un clúster, estuvimos viendo cómo es alguna configuración también de Proxmox para generar un contenedor y utilizarlo como template también, en donde nosotros ahí le cargábamos todo lo que necesitábamos, las aplicaciones, las llaves de SSH, etcétera, y nos generábamos un template con eso y bueno, después clonábamos ese template, le agregábamos un nombre de usuario, por ejemplo, perdón, un hostname y bueno, la IP y todas esas configuraciones de red y bueno, con eso nos permitía asignar de forma, o sea, crear de forma más dinámica los contenedores. Y bueno, creamos un clúster ahí, estuvimos haciendo alguna prueba de alguna migración de datos, estuvimos trabajando con backups también, generamos respaldos, vimos la integración que hay con Proxmox Backup Server y Proxmox VE. Y bueno, vamos a entrar al dashboard acá y vamos a iniciar esa instancia de ese servicio. Teníamos una web, estábamos ejecutando con un Nginx, le habíamos cargado un sitio ahí, habíamos modificado el index HTML. Y bueno, vamos a verificar que esté todo corriendo. Y lo que vamos a hacer ahora es publicar ese container. Bueno, creo que lo estaba ejecutando en el segundo nodo. La idea era tener implementado un Nginx, o sea, el número de puertas que nosotros vayamos a querer publicar dentro de la red Tor. Y después, bueno, hay que instalar el, el proceso que se encargue de conectarse a la red Tor. Eso nos va a generar una hash cuando nosotros nos conectamos a la red, que es para identificar a nuestro equipo dentro de esa red. Un DNS, bueno, encriptado y todo eso, o sea, generado dinámicamente, digo. Y esa es lo que nosotros vamos a utilizar dentro del navegador Tor, que es el que ya incorpora el cliente para conectarse a la red. Bien, entonces acá deberíamos de tener publicado ya. Bueno, ahí está levantando. Nodo 1, nodo 2. Y acá Profe, tendríamos, sí. una pregunta, cuando o sea, vayamos a usar el servicio de Tor, se generarían onion links. Sí, sí, sí. Cuando te conectas adentro de la red, te conectas a un router de acceso utilizando sí.
cuando te conectas a la red te genera el onion, que es la URL, el DNS sería dentro de la red Tor, para Claro. identificarlo. Ah, Y ese es el que utilizas para conectarse desde el browser, ¿no? Bien, yo sí. voy a iniciar, bueno, vamos a verificar que tenga conexión esto. Bueno, esto está por DHCP. Y dentro de este container, vamos a ver que el contenedor esté funcionando. IP77. Pronto. Este es el sitio que nosotros vamos a publicar mediante la red Tor, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, medio rapidito, vamos a ver un poco cómo es la infra dentro de la red Tor. Bueno, cuando nosotros utilizamos el navegador de la red Tor, bueno, repito, esto no es necesario que utilicemos el propio navegador llamado Tor, sino que podemos utilizar algún otro, otro navegador que sea compatible con la red y que me permita conectarme a esa red. No es un navegador cualquiera, este, y es más, el navegador Tor en realidad es un Firefox que en donde le incorporan el- los servicios de red para poder conectarse a la red. Y bueno, una de las cosas que nosotros no vamos, bueno, cuando nos conectamos a la red, nos identificamos en la red Tor con una hash, con un dominio generado específicamente para ese dispositivo en el momento que nosotros nos conectamos por primera vez. Y bueno, cuando nosotros ingresamos cualquier tipo de página que nosotros queramos acceder, porque también podemos no solamente acceder a los servicios publicados dentro de la red Tor, sino que podemos utilizar algunos de los routers que están dentro de la red este, para acceder a algún contenido, por ejemplo, por HTTPS o por HTTP. Eso que nos permite a nosotros protegernos nuestra dirección IP de origen, ¿no? Porque eh, si nosotros analizamos los logs de esa aplicación, de ese servidor web, por ejemplo, vamos a ver de que cuando accedemos mediante un navegador que está conectado a la red Tor, la IP de origen no va a ser la misma que la que nosotros tenemos para conectarnos a la red. Esa IP de origen va a ser la de, en este caso, este nodo de salida que pertenece a la red. Bueno, que esto puede estar en cualquier lado de la red, ¿no? La idea es que se generen estas rutas en cada petición que nosotros hagamos a un dispositivo. Entonces, de esta forma, utilizando la infraestructura de la red Tor, el tráfico que nosotros generamos, o sea, para que el tráfico ingrese a esa red, o sea, tiene que tener cierto formato, tiene que cumplir ciertos criterios, como por ejemplo que el nodo, perdón, el dispositivo cliente esté conectado a la red. Y una vez que está todo eso establecido, el objetivo es ir modificando este path, esta ruta. La idea es que no sea una única ruta. Eso nos permite, o sea, la idea es ir intercambiando este nodo de salida que está acá dentro de la infra de Tor para que podamos proteger el remitente sería, ¿no? Bueno, cuando nosotros generamos un mensaje desde el navegador, a medida que se va pasando entre los diferentes nodos que están dentro de la red Tor, el último nodo, después que se, se generó todo un circuito interno privado para esa petición, el último nodo es el que va a hacer la conversión y decir, bueno, el tráfico al que querés acceder, si está fuera de la red Tor, bueno, voy a generar una petición HTTP o HTTPS hacia la IP de destino. Ese nodo es el que después recibe la respuesta y es el que internamente, como tiene conectado, como ya está conectado a la red, puede, mediante este path, puede retornarle la respuesta al cliente.
Es por eso que cuando ustedes, si alguna vez han utilizado este navegador, ingresan a una web o algo, van a ver que hay un cierto delay a la hora de obtener una respuesta de un servidor. ¿Por qué? Porque esa respuesta va circulando entre diferentes nodos de la red, o sea, entre diferentes caminos, estos diferentes paths, para bueno, llegar de manera que no, que el servidor que el destinatario sería no conozca o no logre identificar la, la IP de origen sería. Entonces, para eso, bueno, el mensaje que se genera desde del propio navegador, bueno, ese mensaje se encripta en diferentes niveles, en diferentes capas, y es por eso, bueno, que la, la arquitectura que tiene la red es como si fueran diferentes, bueno, como si fuera una cebolla en el cual cada capa en donde cifra el mensaje, bueno, sería cada una de esas capas, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver que cuando se genera la petición hacia un servidor destinatario, cada nodo dentro de la red va quitando una de esas capas hasta que solamente queda una única capa. El que recibe ese nodo es el que va a ser el nodo de salida de esa transacción. Y es el que se encarga de generar la petición contra el destinatario. Es por eso que en esta red, bueno, tenemos diferentes nodos, que son el nodo de entrada. Después hay diferentes nodos que van reenviando, se van quitando cada una de esas capas cifradas dentro de la red. Y por último tenemos el nodo de salida. Bueno, este nodo de salida puede ser, dependiendo del servicio al que nosotros vayamos a acceder, si es un servicio estándar o si es un servicio del tipo, un servicio oculto. En realidad, los servicios, o sea, cuando hablamos de la red Tor, estamos hablando de este nivel de cifrado, ¿no? En donde el tráfico eh, sin cifrar no va a estar accesible por los diferentes buscadores. Bueno, en realidad están conectados dentro de la misma red, están conectados en Internet también. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, a la hora de acceder a un determinado servicio, ese servicio puede tener una nomenclatura estándar, o sea, un DNS y un protocolo, un HTTP, un HTTPS, o puede tener un DNS que corresponde a un servicio que está dentro de la red. O sea, no es necesario que nosotros salgamos de la red para acceder al destinatario. Esos servicios, que son dominios que están dentro de la red, son los dominios .onion que vamos a generar ahora. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para agregar nuestro servicio, que es nuestra instancia de Nginx, a un dominio .onion? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, instalar el, la aplicación para conectarnos a la red, ¿no? Yo voy a abrir una instancia de SSH a la IP77. Así podemos instalar. Bien, fácil. En mi equipo voy a abrir el navegador Tor y me voy a conectar a la red. Bueno, esta etapa de conexión es la que nosotros vamos a hacer con el binario de Tor que vamos a instalar en nuestro container. Bueno, ya estoy conectado y ahora instalamos. No tiene grandes complejidades de configuración. Instalamos la aplicación para conectarnos a la red y lo que hacemos es, tenemos unos archivos de configuración en el cual nosotros publicamos cuál va a ser el socket que queremos que se acceda a través de nuestro dominio.onion. Entonces, para eso, bueno, yo acá no tengo el curl, pero tampoco lo tengo en mi equipo. No importa. Funciona porque desde el navegador me pude conectar sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, tengo una instancia acá.
que es la instancia de Nginx, ¿no? Es el puerto 80 que se está ejecutando dentro de ese container. Bien, y ahora lo único que tenemos que hacer es, dentro del container, tenemos que abrir un archivo de configuración que es en etc tor.rc. Y en este archivo, bueno, está bastante claro documentado. Lo que tenemos que ir es al apartado de servicios ocultos, que son los que vamos a publicar acá. Y tenemos que descomentar esto. Y acá le indicamos el socket, ¿no? O sea, qué puerto vamos a querer publicar como servicio oculto. Y bueno, en este caso no es el puerto 80 de localhost de nuestro equipo, que es el que queremos dejar accesible. Esto es si nosotros tuviéramos más tarjetas de red dentro de ese container o dentro de ese servidor y tuviéramos configurado diferentes instancias, diferentes sitios virtuales para diferentes puertos, diferentes IPs. También podemos, si bien nosotros en el curso manejamos los sitios virtuales los manejamos con el atributo host del request de HTTP, también lo podemos configurar para que en diferentes IP o en diferentes puertos estén escuchando una instancia de Nginx que se encargue de renderizar un determinado sitio. Entonces, bueno, una vez que hayamos descomentado esto, o sea, lo que vamos a publicar es el puerto 80 del Nginx de localhost. Lo que hacemos es, bueno, yo voy a instalar Temux. Bien, voy a instanciar Temux porque lo que voy a hacer es voy a generar, me voy a conectar a la red, eso lo hago ejecutando la aplicación, el comando Tor, que es el que instalamos. Y bueno, cuando se termine de conectar a la red, acá como es, si es la primera vez que se está conectando, se va a generar la hash que me va a identificar dentro de la red Tor. Y listo, acá ya estamos conectados. Tendríamos que ver cuál es, cuál es el DNS, el hostname, dentro de la red Tor que tiene este equipo a la hora de conectarse, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, hay un archivo de texto que está dentro de var lib Tor hidden service y hostname. Este archivo, que es el que identifica de manera unívoca a este equipo conectado a esta red, es el que vamos a utilizar si nosotros queremos acceder a la red, perdón, queremos acceder a esta página web a través del navegador Tor. Entonces, ¿yo qué hago? Me genero este DNS, me copio este DNS, voy al navegador Tor y pego este DNS. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo que veíamos hace un ratito. Va a generar todo el tráfico cifrado en diferentes capas y al momento de ingresar ese paquete a la red, a la infraestructura de la red Tor, ese tráfico se empieza a pasar entre diferentes nodos y cuando llega al último es el que determina, bueno, el servicio que querés acceder, ¿está dentro de la red o está fuera? Si está dentro de la red, bueno, vas a acceder directamente al servidor que está al puerto publicado dentro de la red con este DNS. Y bueno, acá pueden ver que estamos conectados perfectamente. Y bueno, este DNS, si ustedes lo copian y lo pegan en sus equipos, se conectan a la red Tor y acceden, hacen una petición a este dominio.onion, lo que va a ocurrir es que van a ver lo mismo que yo. ¿Y qué tengo yo en donde estoy ahora? Bueno, no tengo ninguna redirección de puertos, no tengo nada de eso, sino que directamente estoy consumiendo los servicios de enrutamiento de la propia red Tor. También podríamos acceder a un sitio que esté externo a la red Tor. Por ejemplo, si yo quiero acceder a, no sé, Google, por ejemplo, va a ocurrir exactamente lo mismo, dependiendo del servicio que nosotros vayamos a acceder. Puede ser que el servicio, bueno, acá podemos ver de que, bueno, nos retornó
este, nos retornó el hostname de Google. Bueno, y nos está informando acá que va a almacenar las cookies y todo eso. Y lo que pueden ver acá es que nosotros accedimos a un sitio en el cual no es, cuando se hizo la petición hacia afuera de la red de Tor, ese nodo tenía una IP de origen que no es la de Uruguay. Por ende, no me está mostrando el contenido en español, por ejemplo, porque hice el contenido a google.com.uy, pero la IP de origen que estaba accediendo en ese momento, el que hizo la petición, no era de acá, no era de la hispana, y por lo cual, bueno, me renderizó en el lenguaje de esa región, de esa IP. Eh, bueno, acá si nosotros analizáramos el- el- los logs de este sitio, por ejemplo, si lo tengo por defecto, deberíamos de tener en bar logs, en Nginx, access, que son donde están todas las peticiones. Bueno, acá vamos a ver. Bueno, acá estoy publicando el servicio directamente en mi equipo local, por ende la petición la veo acá, como 127. O sea, el que generó el request a ese sitio, vamos a dejar corriendo un tail-f y vamos a generarlo de vuelta. Podemos ver de que acá, esta sería la IP de nuestro cliente, el que hace el request. Y acá podemos ver, bueno, que no la está mostrando esa IP, ¿no? En cambio, si yo lo hago directo desde mi equipo, podemos ver que acá nos genera la IP de origen. O sea, se está protegiendo la IP de origen para que bueno, no me va a mostrar la IP de origen. Esto si yo lo publicaría en internet, si yo en mi equipo hiciera un redireccionamiento de puerto, podría llegar a ver la IP del nodo de salida acá de la red Tor. Eso sí se podría hacer. Bueno, ¿qué ventaja nos da esto? Lo que mencionábamos hoy. Yo puedo publicar un servicio sin necesidad de jugar con el nateo. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, si yo quisiera, eh, por ejemplo, bueno, este DNS.onion que se genera cuando me conecto la primera vez, bueno, es una hash en el cual no lo puedo identificar, no lo puedo crear de manera manual como un DNS, como el protocolo DNS que conocemos. Este, lo único que podría hacer es indicar, creo que son los 2 o 3 primeros caracteres, nosotros podríamos indicar cuáles son. Y el resto sí, se genera de manera aleatoria eso. Bueno, como decía, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, que publico un servicio dentro de mi red, lo protejo y, bueno, no hago que el contenido de ese sitio no esté indexado en los buscadores, o sea que nadie va a poder encontrar un contenido de mi sitio dentro o sea, haciendo alguna búsqueda en un buscador. Si saben utilizar bien los buscadores, por ejemplo, bueno, pueden obtener, no sé, la metadata de un archivo .pdf, por ejemplo. Analizar un poco la metadata y identificar, bueno, desde qué equipo se generó el documento, en qué horario, la IP de origen, o sea, cantidad de información que a veces no la damos como que exista, pero en realidad está en la metadata del archivo. Y bueno, puede dar mucha información bueno, del equipo donde se generó el documento, el PDF, y bueno, ahí podemos sacar mucha información también. Y bueno, también que no tenemos que estar tocando ninguna configuración dentro de nuestro router de borde de frontera, porque, como dijimos, esto se conecta a través de un nateo a la red Tor y utiliza la red Tor para rutear este tráfico que nosotros vamos a generar.
Bueno, ¿qué desventajas también puede llegar a tener la red? Bueno, para los administradores de red, ¿no? Si se aplica algún filtro que se usa mucho en la actualidad, un filtro a base de DNS, DNS, que es un protocolo, bueno, por lo general funciona en la capa de transporte, en el protocolo UDP. También se puede configurar para que funcione sobre TCP en el puerto 53, pero no va cifrado. Entonces, eso que permite en algunos casos, bueno, que algunos administradores utilicen esas propiedades para generar filtros a nivel del router, firewall, de un firewall tradicional. Y eso aplica que yo genere reglas en función del contenido de un paquete. Entonces, por ejemplo, si tu paquete contiene tal DNS, en el cuerpo del mensaje, bueno, filtro eso y digo, si tienes esta coincidencia con este DNS, bueno, te filtro ese paquete y hago que no te puedas conectar o no puedas ingresar a ese sitio. En cambio, si nosotros lo hacemos por esta red, por ejemplo, eh, como las peticiones no van a través del protocolo DNS, sino que va directamente a través de el protocolo, la propia infra de Tor, eh, nuestro router de frontera no va a ver el contenido porque va cifrado, ¿no? O sea, no va a ver el contenido, no va a identificar que va cierto DNS que cumple con ciertos patrones para seleccionar ese tráfico y descartarlo. Al no cumplirse eso, bueno, el tráfico el usuario va a poder navegar, ¿no? O sea, va a poder acceder a DNS que en principio estaban bloqueadas dentro de esa red. Eso no está bueno en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, ustedes son los que gestionan esa red, quieren que los filtros se cumplan, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tendríamos que implementar algún otro mecanismo, ¿no? Para que no se puedan conectar los navegadores a la red Tor. Podríamos filtrar eso. Bueno, si nosotros tenemos bien el control de nuestra red, de nuestra infra, nosotros tendríamos que bloquear ni siquiera que pudieran instalar el navegador, ¿no? O sea, tendríamos que llegar hasta ese punto de control. Pero bueno, si en algún momento necesitan publicar algún servicio, véanlo desde este punto de vista, ¿no? Si necesitan publicar algún servicio y no quieren complicarse con ateos ni con servicios de túneles, bueno, lo publican ¿Vieron qué fácil que es publicar un container, el servicio de un container, el socket del puerto 80, a través de la red Tor? Después, bueno, ¿qué podrían crear? Bueno, podrían, bueno, este DNS podrían asignárselo a un sitio virtual, por ejemplo, y bueno, tener múltiples dominios .onion que hagan referencia a diferentes sitios virtuales. Eso también lo podrían agregar como configuración. Bueno, ese era el caso práctico de esto que vamos a ver. A veces está bueno, como les decía, cuando estemos trabajando con Bash Scripting, por ejemplo, donde yo tenga no sé, algún dato. Imagínense el caso de uso de esto, ¿no? Tienen un teléfono, por ejemplo, que utiliza, no sé, un plan de conexión móvil hacia internet. Y bueno, no tienen en ese lugar un DNS fijo como para poder acceder a ese dispositivo y obtener un determinado dato. Entonces, podrían publicar un web service, por ejemplo, un web service REST, eh, que se esté ejecutando dentro de ese dispositivo y que los datos queden disponibles a través de la red Tor. Entonces ustedes desde cualquier otro navegador, desde cualquier otro equipo, cuando quieran conectarse a ese teléfono, a ese servicio, a ese socket, ¿no? Lo que hacen es se conectan a la red y obtienen el dato de su dominio .onion que tiene el teléfono. Entonces de esa forma pueden obtener datos de manera muy fácil, sin necesidad de tener una VPN, sin necesidad de, no sé, implementar algún otro protocolo que se encargue de notificarles a ustedes el dato que necesiten. Está muy bueno, está muy bueno. Imagínense obtener los datos de un sensor, de algún sensor de un teléfono o algo, con muy poca configuración. Lo único que tengo que hacer es
instalo Termux, por ejemplo, en el celular, instalo Tor y instalo un Nginx y publico como servicio oculto. Eso nos va a generar un DNS y listo. Lo único que hacemos es, con ese DNS que nos genera, podemos conectarnos a ese servicio. Que el servicio, acá vimos el ejemplo de una instancia de un Nginx, pero puede ser un SSH, puede ser cualquier otro puerto que ustedes tengan, estén ejecutando algo en ese puerto, ¿no? Podrían publicar cualquier servicio. Este es un ejemplo de hacerlo con un HTTP. Pero podrían publicar lo que ustedes necesiten. Un SMTP, un POP3, un IMAP, lo que quieran. Un SSH. Y eso de manera muy simple. O imagínense la instancia de Proxmox, por ejemplo. Publican el puerto 8000, 8006 y pueden acceder mediante la red Tor a ese dashboard. Imagínense ustedes si quieren compartirle a algún compañero o algo, están trabajando en grupo y alguno quiere compartir la instancia de Proxmox con un compañero para hacer alguna tarea o algo. Y bueno, publican el servicio, se conectan a la red y listo. Va a funcionar un poco lento porque el tráfico se va encriptando entre diferentes nodos, pero sin necesidad de tocar muchas configuraciones ya pueden acceder a ese servicio. Bien, ¿esto alguna vez habían usado el navegador Tor? Sí, supongo. Eso nomás del estilo. ¿Cómo? Bueno, en el caso de... Recién veo, Reyes, haceme la pregunta si querés de vuelta porque recién veo el mensaje. ¿Cuáles son los casos? ¿Los casos en el que no utilizarías o en el que utilizarías la red? Cualquier cosa, escribíla ahí, Reyes, que la leemos a la pregunta y la contestamos. Bien, bueno, hay mucha gente que utiliza si les interesa un poco más la red, podrían encapsular todo su tráfico de red hacia, hacia la propia red Tor para cifrar la información y para que no se indexe nada en un navegador. Todo lo que ustedes hagan no se indexe y bueno, pueden acceder por ahí. Este, mm, como les decía, existen distribuciones de Linux, por ejemplo, Tails es una que utiliza todos sus servicios de red, los envía directamente a la propia red. Cuando ustedes bootean el sistema operativo, o sea, por lo general está diseñado para que lo instalen en una flash, en un pendrive. Entonces, cada vez que inician el sistema operativo, cuando lo booten, el equipo obtiene direccionamiento IP y con esa información, o sea, con conectividad a internet, automáticamente levanta el proceso en el cual el servicio de red se conecta a la red Tor y todo el tráfico que ustedes generen lo envíen automáticamente a esa red, ¿no? Entonces les va a funcionar un poco más lento la conexión, pero se están asegurando que todo lo que se está enviando a través de la red va directamente a esa conexión. Así sea que estén utilizando una red inalámbrica, ¿no? Que sea del tipo, no sé, pública, que no tenga acceso, no tenga seguridad, que no esté cifrada, que no tenga nada, bueno, igual podrían utilizar la red, ¿no? O sea, podrían, si tienen conectividad a internet y eso no está filtrado, bueno, levantan el navegador Tor o en el caso, si quieren, que no reporte nada del propio sistema operativo que ustedes tengan, levantan esa instancia de Tails, por ejemplo, y eso automáticamente
todo el tráfico ya se aseguran, porque está pensado en eso, esa distribución, se envía a la red Tor. Eso está bueno, lo usan mucho bueno, muchas personas para proteger su navegación, ¿no? Bien, ahora vamos a, bueno, hacer un pequeño repaso de servidores de correo y después vamos a hacer una implementación de los servidores de correo, hacer un holamundo de esto, mandar un correo desde un usuario a otro de forma manual, sin ninguna aplicación ni nada, solo con texto. Y, eh, y listo. Bien, entonces, bueno, cualquier cosa me frenan y volvemos a repetir algo. Vamos a ver un esquema general, un poco cómo funcionan los servidores de correo. Después vamos a ver, bueno, el protocolo que se utiliza para el envío entre esos servidores de correo, de los propios correos, que es SMTP. Vamos a ver cómo funciona, si fulanito le quiere enviar un mail a Menganito, cómo intercambia esa información los servidores de SMTP. Cómo es una sesión básica de SMTP, al igual que HTTP hasta 1.1, es igual, o sea, transfiere información en ASCII, por lo cual en texto plano yo puedo interpretar esa sesión. Y después, bueno, vamos a ver algunos protocolos de acceso al correo. O sea, SMTP se encarga de hacer las transferencias entre los diferentes servidores de correo y para que el usuario pueda acceder a cierta casilla se utiliza otro protocolo que es diferente a SMTP, que vamos a ver en el caso de, bueno, vamos a ver dos, bueno, en realidad son tres, que es POP3 para descargar los correos, etcétera, y MAP también, y los webmails, o sea, los clientes de correo a través de navegadores, como en el caso de Gmail, por ejemplo, HTTP. O sea, esos clientes de correo utilizan como base HTTP, HTTPS para el intercambio de información entre los clientes y el SMTP. Bien, entonces, bueno, ¿cómo funciona un poco? ¿Cómo es la arquitectura un poco a nivel general de un usuario este, que consume un servicio de correo electrónico? Bueno, tienen diferentes. Cada usuario tiene servidores propios de su organización, ¿no? Que se encargan de recolectar los mensajes que el usuario genera, que pueden estar dirigidos a usuarios de esa misma organización o pueden estar dirigidos a usuarios de organizaciones externas a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un servidor de correo, el servidor de correo recibe el mail que genera un usuario para otra persona, ese servidor de correo internamente tiene una serie de colas de mensajes que son para aquellos usuarios que están dentro del mismo servidor y para los diferentes servidores externos a esa organización. Entonces, de esta forma, ¿de qué me sirve a mí identificar cada una de esas colas de mensajes? Bueno, en el caso de que se quiera enviar un mensaje a un servidor externo, por ejemplo, ese servidor puede estar en diferentes estados. Por ejemplo, puede estar funcionando sin ningún tipo de problema, o puede estar en una tarea de mantenimiento, por ejemplo, o puede estar fuera de la red, porque no sé, donde estaba ese servidor, hubo un corte de luz y bueno, se quedó sin energía, y ese servidor perdió conexión. Entonces, ¿para qué me sirven estas colas de correo? Para identificar qué mensaje bueno, tengo que enviar a cierto servidor y en caso de tener algún tipo de problema, cada cierto tiempo volver a intentar esa conexión. Eh, Bien, entonces, bueno, se utiliza para el intercambio entre servidores de correo, se utiliza un protocolo, se utiliza un mensaje de comunicación que es SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Bien, después, eh, cada uno de estos servidores de correo, bueno, se comunica con su par de la otra organización cada cierto tiempo y envía los mensajes que tenga para ese servidor en específico. Ese mensaje, una vez que se recibe, el usuario, o sea, el destinatario sería,
mediante otro protocolo va a consumir ese mensaje. Lo va a listar, lo va a eliminar o lo va a descargar a su equipo, por ejemplo. Entonces, bueno, acá podemos ver un poco la arquitectura en el cual, bueno, cada servidor tiene un conjunto de mensajes en colas salientes que son para cada dominio externo de la organización. Y cada usuario tiene un buzón de correo. O sea, cada usuario en algún lugar, en alguna base de datos o en algún lugar del file system, va a guardar todos los correos que descarga de su buzón. Bien, bueno, acá lo que podemos identificar son dos cosas. Una es el servidor de correo en sí, ¿no? El SMTP, que es el protocolo que se encarga de intercambiar mensajes entre los diferentes servidores. Y lo que es el MUA. El MUA o Mail User Agent o agente de usuario es la aplicación que el usuario utiliza para conectarse a su buzón y obtener los mensajes recibidos, componer nuevos mensajes para que mediante SMTP ese mensaje se transfiera al servidor y bueno, después se trate de rutear al servidor correspondiente. Entonces podemos identificar dos cosas. El protocolo, que es el SMTP. Recuerden, el protocolo que utilizan los diferentes servidores de correo para intercambiar los mails. Y también es el protocolo que utiliza el MUA para enviar el correo a, a la lista de mails que tiene ese servidor de esa organización. Y el MUA. El MUA es la aplicación que utiliza. Hay diferentes tipos de MUA, por ejemplo, en el caso de aplicaciones gráficas, como lo puede ser, bueno, Microsoft Outlook, Apple Mail, Mozilla Thunderbird, o sea, existe una cantidad de aplicaciones eh, de interfaces gráficas. Y después, bueno, tenemos también aplicaciones o lo que son los webmail. Los webmail es el MUA en el cual se puede acceder a todas las acciones que tiene ese MUA a través de un navegador. ¿Qué ventajas tiene el webmail? Bueno, que no requiere ninguna instalación del software en los equipos de los clientes, ¿no? Solamente mediante un navegador yo puedo acceder a los correos, redactar nuevos correos, bueno, eliminar correos, listarlos, clasificarlos, o sea, tengo un sinfín de acciones que lo hago directamente desde el propio navegador. Y acá alguno podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué utilizar una aplicación? ¿Para qué utilizar Thunderbird, por ejemplo, o Outlook o alguna aplicación de escritorio para los correos? Bueno, acá depende mucho de la arquitectura que cada usuario decida tener o que le exija la organización, ¿no? A ese usuario con los datos. Este, Imagínense en el caso de un, de utilizar, no sé, utilizar no sé, una aplicación de escritorio. Bueno, ¿qué ventajas tiene eso? Que por lo general, dependiendo del protocolo que yo esté utilizando, yo lo que busco en esos escenarios es que el, el servidor perdón, los archivos de los mails, los enviados, los mails recibidos, estén persistentes en un medio externo al servidor. ¿Por qué? Bueno, me llega un nuevo correo, lo descargo del servidor y lo dejo en mi propio equipo local a ese archivo, ¿no? Bueno, si ustedes son de utilizar servidores de correo, por ejemplo, esos servidores de correo tienen un tope a nivel de capacidad, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento llegue a tope de esa capacidad y no me reciba ningún nuevo correo. Entonces, ¿qué puedo hacer? O elimino correos antiguos, y eso en algunos escenarios no es posible porque quiero persistir la información, es un documento, ¿no? Y ahí, bueno, ahí me puedo ver obligado a descargar esos datos a un medio local de almacenamiento y persistirlo ahí. Y bueno, ¿qué ventaja nos da tener los mails localmente que nosotros los podemos ver en cualquier momento? No necesito tener conexión contra el dispositivo, contra el servidor de correo.
depende del escenario. Hay veces que, bueno, o ustedes son los dueños de sus correos o imagínense que ha pasado, hoy últimamente no tanto, pero hace unos, sí, los primeros años de Gmail, por ejemplo, estamos hablando hace 15 años atrás más o menos, un poco más, había mucha gente que tenía ese problema, que iba a acceder a un correo o iba a acceder a su casilla y no se encontraba con nada, ¿no? Obviamente es un servicio gratuito, no tenías con quién quejarte ni nada de eso. Entonces, qué mejor que tener vos mismos los propios datos de tu correo. Y eso también va de la mano con los webmail, porque el webmail alguno podría decir, bueno, pero es lo más ventajoso, porque mediante un navegador yo ya puedo interactuar contra el servidor, puedo interactuar con mis correos, etcétera. Pero hay una contra, si yo no tengo conexión ahí, no tengo conectividad, no puedo acceder a los correos. Entonces, dependiendo del escenario, ¿no? de cada uno. Incluso en el webmail son un poco más, en el caso de que ustedes, no sé, imagínense que ustedes ejecutan un equipo que tiene un malware, por ejemplo, y el malware se encarga de funcionar como un keylogger. Todo lo que ustedes ingresan, queda cacheado y se notifica a algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, si alguien se hace con sus credenciales, vamos a ver ahora que es muy fácil que yo mediante o un script o mediante alguna aplicación malintencionada pueda descargar todos los mails de su equipo. Imagínense, no sé, por eso no hay que utilizar nunca un equipo en el cual uno no confía, ¿no? Este, si alguno accede a un, no sé, a un Gmail o algo desde una computadora que tiene ese keylogger, el administrador de ese keylogger lo que puede hacer es con un simple script, con una simple línea curl es un agente, no solo HTTP, sino también soporta SMTP, soporta POP3, soporta IMAP, soporta SMB, cantidad de protocolos soporta. Pero lo que podría hacer es descargar los datos, ¿no? Descargar cada mail o incluso eliminarlo solamente por hacer una maldad, ¿no? Podría ser una petición, vamos a ver, en el caso de Pop, que se llama Del, en donde le paso el ID del mail y ya ese mail se marca para eliminarse. Cuando esa sesión se cierre, o de manera normal o anormal, ese mail se elimina del servidor. Entonces imagínense qué podría ocurrir si alguno se hace con sus credenciales de sus correos y agrega esos datos en un script, en una línea de curl, ¿no? O sea, hago curl, les paso SMTP, no sé qué, toda la URL de todo el dominio del servidor de correo y las credenciales y la acción que quiero hacer. Eliminar todos los mails, por ejemplo. Entonces, con una simple línea se podría hacer eso. Entonces, bueno, imagínense acceder a su Gmail y que se elimine todo, ¿no? O sea, este, está bueno que empiecen a pensar si no es más beneficioso tener los mails de manera local, en un pendrive, en un disco extraíble, lo que sea, que correr ese riesgo, ¿no? Hay algunas organizaciones en el cual eso no. Bueno, si bien internamente Google, cuando ustedes, por ejemplo, en los servicios corporativos de Google, Google tiene un protocolo interno de archivos en los correos en el cual un mail lo fragmenta en 800 partes. Son 800 data centers que tenía hasta hace unos años Google, en los cuales cuando llega un mail a su plataforma, eso automáticamente se replica muchas veces para tener un cierto backup en caso de que falle, ¿no? Pero son todos servicios de marketing, ¿no? Datos de marketing, como que este, alguno podría pensar, no, pero voy a tener un respaldo, sí, pero si la acción viene de que vos querés eliminar el correo, este, no te sirve de nada. Por más que tengas 10.000 copias de ese correo y vos le diste eliminar, bueno, podés recuperarlo. Y creo que hay una ventana de 60 días en los servicios corporativos que podés recuperarlo, pero no va a ser instantáneo eso. Vas a tener un retardo
para recuperar ese mail. Bueno, y de los protocolos, bueno, de lo que vimos recién, el SMTP, el MUA, la aplicación de escritorio, el webmail. Bueno, webmail hay una cantidad, los más conocidos Gmail, Squirrel Mail, que es un cliente ya un poco ya discontinuado, pero era un cliente desarrollado, era un webmail, es un webmail desarrollado en PHP, PHP 5 creo, no me acuerdo bien la versión, que es bastante fácil de configurar, porque lo único que tienen que agregar son las credenciales de SMTP y de IMAP, para que se conecte a sus servidores SMTP o a su servidor IMAP y puedan intercambiar, que puedan componer mensajes y enviar los datos. Es como si fuera un WordPress o un PHP es exactamente lo mismo. Hay un archivo de configuración que ustedes le cargan los datos del server, le cargan la URL del SMTP, le cargan el puerto, le cargan con qué usuario se van a autenticar y, y eso les permite de manera muy simple tener un webmail ya ejecutando. Después hay otro, bueno, Simbra. Simbra es otra suite también, que es una suite colaborativa que tienen un webmail, tiene servidores de, perdón, tienen aplicaciones colaborativas de procesamiento de texto, de planillas de cálculo. O sea, tienen cantidad de aplicaciones, es bastante extensible y es uno de los más, es uno de los más usados también. Open source tiene una versión open source. Y bueno, si se fijan, si ponen Simbra en Google, por ejemplo, van a ver la cantidad de sitios, de empresas, de organizaciones que utilizan esta suite. Van a ver ahí, incluso ya está todo cacheado ahí por el browser. Organizaciones estatales, bueno, hay cantidad de organizaciones que lo usan. Bueno, en el caso de nosotros, ¿no? En el mail gratuito de nuestro ISP, si tienen alguna cuenta de Vera o tuvieron de Adinet en su momento, el webmail que ofrecen es una instancia de Simbra ejecutándose. Es bastante utilizado para aquellas empresas que tienen sus propios servicios y administran sus propios servicios. Suelen implementar casi siempre un Simbra. En los demás, los que tienen servidores virtuales en una cloud, suelen usar una solución de Google, por ejemplo, Google Suite, que permite utilizar, aparte de tener la gestión, tener Google Suite, que es una herramienta de gestión web, para la organización, les permite utilizar el webmail de Gmail para sus casillas de sus usuarios, ¿no? O sea, ustedes le dan acceso a los usuarios a través del propio webmail de Gmail. En vez de poner su usuario @gmail, ponen @su dominio. Y eso, bueno, permite utilizar todas las características que tiene el propio webmail Gmail. Pero eso depende de qué tanto quieren ofertar sus datos, ¿no? Porque en resumen eso, ahí le están dando acceso a todos los mails de su organización. Pase por Google para dar ese servicio, ¿no? O sea, es muy amigable para los clientes, y más hoy en día con los celulares y todo eso. Muy amigable, pero están ofertando los datos enteritos ahí. Y bueno, uno de los protocolos de acceso al mail, o sea, estos MUA van a utilizar algún protocolo para obtener del buzón de mails del usuario cada uno de los correos. Entonces, existen diferentes protocolos, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, o sea, son uno de esos protocolos de acceso. Bien, el primero que vamos a ver es MTP, bueno, Simple Mail Transfer Protocol, está definido con una especificación, un RFC 5321. Bueno, este RFC incluso es más antiguo que el HTTP. Y bueno, el primero nace desde el año 1982, o sea, el, el problema del envío de mails ya estaba pensado previo a la creación de HTTP.
Ya se necesitaba intercambiar datos entre un cliente y un servidor. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Si quisiéramos enviar un mail entre dos usuarios, ¿no? Bien, supongamos que Alicia quiere mandar un correo a Benito. ¿Qué hace Alicia? Desde su propio MUA, desde su Mail User Agent, lo que va a proporcionar es la dirección de correo electrónico del destinatario. Por ejemplo, acá tenemos la dirección @tipeduy. Y una vez que indique, ese sería el destinatario, indica un asunto y el contenido de ese mail. Una vez que compone ese mail, le indica al MUA que quiere que lo envíe al destinatario. A lo que el MUA, lo primero que va a chequear es, bueno, el destinatario es un servidor diferente a la organización en la que estoy configurado o está en la misma organización. Si está en la misma organización, obviamente va a encolar ese mensaje en la bandeja de mensajes del usuario de esa organización, porque ya está dentro de esa organización. En caso contrario, va a tener que negociar contra otro servidor de otra organización ese correo, esa transferencia de información. Entonces, el, una vez que el MUA agrega a la cola de mensajes del servidor ese mensaje, ese mail, el, bueno, ese servidor del remitente, SMTP, ejecuta, bueno, ve que hay un mensaje que se quiere enviar a otro servidor, en el caso de que sea una organización externa, y encola ese mensaje en la cola para esa organización destinataria, ¿no? Entonces, una vez que ese mensaje está encolado, bueno, va a haber un proceso que va a verificar, mira, tengo que enviar estos mensajes que están dentro de esta cola a este servidor de destinatario. Entonces, ¿qué hace con esos mensajes? Bueno, se establece una conexión TCP. Bueno, no está acá, pero el SMTP por lo general es el puerto 25, si no se modificó. El SMTP sin cifrar, ¿no? Después tenemos otra versión que va cifrándola. Bueno, por defecto, una conexión TCP con el servidor SMTP del destinatario que ejecuta el servidor de correo del destinatario. Bueno, ahí ocurre una negociación inicial, ahí se chequea de que el servidor de destinatario esté disponible, porque puede ocurrir de que el servidor de destinatario esté online, o sea, eh, pueda generar un socket hacia ese destinatario, a esa IP y a ese puerto, pero puede ocurrir de que el servicio esté en una etapa de mantenimiento, en donde en esa etapa de mantenimiento no está recibiendo ningún mail de los usuarios. Entonces, bueno, se chequea eso. En el caso de que esté disponible, o sea, esté funcionando correctamente, le va a indicar al servidor de origen, le va a indicar de que sí puede enviar el dato. Entonces, de esa forma, el servidor de origen manda ese correo a través de ese MTP, a través de esa sesión TCP. Y el servidor del destinatario coloca ese mail que recibió para ese destinatario, lo coloca en el buzón de entrada de ese usuario. Entonces, una vez que ya el mail está en ese buzón de entrada, ya ese MTP deja de ser parte de la recepción de ese correo, sino que a través de otro protocolo, el destinatario va a descargar a su dispositivo, mediante un MUA, ese correo. Y dependiendo del protocolo que se esté utilizando, acá entra en juego si es o POP3 o es IMAP o es alguno de los protocolos vistos. Ese protocolo va a poder, por ejemplo, o descargar una parte del correo,
por ejemplo, eso se usa mucho en IMAP, por ejemplo, en el cual yo puedo ver en el dispositivo, ah, mira, te llegó un mail, buenísimo, lo veo en el dispositivo y cuando lo voy a abrir al mail, ahí recién se conecta por una sesión TCP al servidor de entrada y se descarga el resto del contenido de ese mail. Puede ser que eso sea muy ventajoso porque en algunos casos, imagínense con, bueno, con las velocidades que tenemos hoy en día, este, es bastante rápido eso, ¿no? Pero en algunos lados donde las velocidades no sean tan rápidas, por ejemplo, podría ser ventajoso que yo reciba solamente el encabezado del mail, chequee de quién es y si me interesa, descargar el contenido completo del mail a mi dispositivo. Bueno, este sería todo el proceso de envío de un mail desde un origen a un destino. Bueno, de manera más gráfica, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, el remitente genera un mail a través de un MUA y el MUA envía ese mail a través de SMTP. O sea, la transferencia del mail siempre se hace a través de SMTP. A través de eh, la bandeja del protocolo de entrada o POP3 o IMAP, yo descargo un mail localmente a mi dispositivo. Entonces, desde el MUA envío al servidor a mi servidor de correo, envío ese mail que le escribí a fulanito. Y ese servidor de correo mío va a tener bueno, va a tener una cola de mensajes y también va a tener, por cada uno de los usuarios de mi organización, va a tener una bandeja de entrada por cada usuario, que serían los correos que le llegan a cada usuario. Después, la siguiente etapa es el, el proceso de mi servidor de correo va a tomar un mensaje o va a tomar cada mensaje de esta cola de mensajes y va a tratar de enviarlo al servidor de destino de ese mensaje específico. ¿Qué se usa para transferir mails entre diferentes servidores? También el mismo protocolo. SMTP es el protocolo base de transferencia de envío de mails. Entonces, bueno, se envía desde mi servidor de origen al destinatario. Se envía mediante SMTP. Bueno, si este servidor está online, o sea, puede procesar los datos, todo, bueno, recibe ese correo y lleva ese correo a la bandeja de entrada de cada usuario, de cada destinatario. Y luego el usuario, el destinatario, mediante su MUA, se va a conectar a su bandeja de entrada de su servidor local y va a recibir el correo. Esto sería el proceso gráfico que se ejecutaría en un envío sencillo de un mail de un origen a un destino, ¿no? Internamente, SMTP es un protocolo cliente-servidor y al igual como vimos con HTTP, existe una serie de mensajes o transacciones que se tienen que ejecutar y se tienen que ejecutar en un determinado orden para que esa sesión de correo sea exitosa. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, vamos a ver un intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor. Esto ya sería ver el contenido del socket, ¿no? Ver el texto que envía el servidor, perdón, el cliente y que responde el servidor. Entonces, por ejemplo, esto es una sesión TCP entre el cliente y el servidor. ¿Cuándo comienza esto? Ahora vamos a ver con un ejemplo cuando tengamos los servicios ya configurados. Bueno, cuando el cliente se conecta, o sea, establece una sesión por TCP al puerto en el cual el servidor está publicando los servicios de correo. Entonces, bueno, por ejemplo, acá el nombre del host del cliente, bueno, el nombre del host, el cliente se llama, tiene este hostname y el nombre del servidor tiene este hostname. Entonces, cuando el cliente se conecta por TCP al puerto en el cual está escuchando el servidor, vamos a suponer que está por defecto esto y no lo cambié.
en el puerto 25. Cuando me conecto con un socket al puerto 25 TCP del servidor, el servidor va a responder con este primer mensaje. ¿Qué dice? Un 220. 220 es el código de respuesta. En este caso 220 es, está iniciando lo que es el handshake, es el saludo inicial para que se pueda realizar una transacción. Y me indica con un nombre, me indica el nombre del hostname, a lo que hasta acá el cliente el servidor envía este texto, esta línea, y ahora el cliente le tiene que enviar una transacción saludándolo, o sea, presentándose sería, ¿no? Hay un comando que según el RFC puede ser elo con H o puede ser elo sin H. Podemos ver bien un ejemplo. En donde el servidor, bueno, le indica quién es, el cliente se presenta a ese servidor y el servidor le dice hola. Bueno, hola, fulanito. eh, Encantado de conocerte. A lo que el cliente le indica que quiere enviar un mail. ¿Cómo le indica que quiere enviar un mail? Con la transacción mail espacio from, dos puntos. Y el nombre de el buzón de entrada, o sea, del destinatario. A lo que el servidor de mails le contesta, sí, está correcto. O sea, conozco, o mejor dicho, registro quién va a ser el destinatario. No es conozco porque si este destinatario en este caso está en la misma organización, ¿no? Pero si está en otra organización, no puede decir, este, encontré el destinatario si en realidad se tiene que conectar cuando el mensaje esté encolado. Entonces, bueno, nos responde en este caso bien, está correcto el destinatario. Y ahora el cliente le dice, perdón, el mail from es del remitente y el RCP2 el destinatario. Después hay una transacción que se llama data, en donde yo redacto el cuerpo del mail. En el cuerpo del mail le voy a indicar bueno, puede ser el asunto del mail y el contenido del mail. Bueno, dependiendo del MUA que utilice, yo en el contenido puedo describir diferentes, diferentes códigos. Incluso podría embeber un HTML o embeber alguna referencia que haga al propio mail. Eh, entonces, bueno, con data, cuando iniciamos la transacción data, ahí empezamos a redactar el mail. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros enviemos en ese mail una secuencia delimitadora, que es, bueno, estoy redactando el correo, cómo finaliza o cómo indico que va a finalizar el mail. Para eso, acá nos dice que el servidor nos responde y nos dice que entramos en el modo entramos en el modo de edición del mail. Y para finalizar, lo que hay que hacer es, tenemos que enviar una línea que contenga un punto y un enter. Entonces, bueno, acá el redacto del mail. Cuando termina, acá esto sería del cliente. Cliente, bueno, redacta el correo. Y cuando ingresa una línea que contenga un punto, el servidor va a identificar que ese es el delimitador y va a decir, bueno, ahora este mensaje lo voy a encolar en la cola de mensajes para enviárselo al servidor del destinatario. En este caso, el servidor es el mismo que la organización. Y por último, el cliente ejecuta la transacción KIT, que es para salir. Y bueno, el servidor le envía el saludo final. Y bueno, estas transacciones son las que nosotros, en el caso de mandar un mail,
haríamos desde el MUA. Imagínense que ustedes quieren hacer una aplicación en C o, no sé, en PHP o en lo que sea, y quieren hacer un MUA, quieren incorporar un MUA a su aplicación o a su dashboard o a lo que estén trabajando. Y lo único que tendrían que respetar es este orden, ¿no? O sea, el nombre del remitente, el destinatario, el mail, el delimitador, etcétera. Pero si nosotros generamos un socket para enviar cada una de estas transacciones en este orden, y no hay ningún error de sintaxis ni nada de eso, podemos ejecutar esta transacción en ese socket desde nuestra aplicación. Bien, bueno, para el acceso de los correos, ya mencionamos que vamos a usar estos protocolos. POP3, que bueno, ya está un poco en desuso en la actualidad. IMAP y HTTP o HTTPS en el caso de acceder a través de un webmail. Entonces, cuando utilizo estos protocolos de acceso al servidor de correo, cuando mediante un MUA yo quiero obtener un mail de ese usuario. Ese mail después puede persistir dentro de ese buzón de mensajes para ese usuario o puedo descargarlo de manera local. Si utilizo un MUA, que es una aplicación, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de Thunderbird, utiliza una base de datos local para almacenar toda la información en un perfil de usuario. Al igual que lo hacen los navegadores. Puedo tener un perfil para diferentes, un perfil para cada usuario. Y bueno, puedo ahí dar de alta los servidores de correo, los usuarios, dar de alta todo eso se persiste en una base de datos, por lo general usan un SQLite, y ahí, bueno, persisten toda la información. Y en el caso de que quiera migrar un perfil a otro, al igual que un navegador, bueno, agarro esa carpeta, la copio de un origen a un destino, y después me creo un nuevo perfil y apunto a esa nueva carpeta. Y ahí puedo mantener todas las extensiones que tenía en ese MUA, puedo mantener todas las configuraciones. Bueno, en algunas organizaciones se suele proteger el acceso al MUA mediante una clave, por ejemplo, para que en el caso de que la persona, no sé, no esté en su puesto de trabajo y la computadora esté desbloqueada y venga otro fulanito y quiera darle un mail o lo que sea, pueda, eh, pueda agregarle una contraseña para que no cualquiera pueda abrir la aplicación y ver los mails, ¿no? Imagínense en sus teléfonos también, imagínense cualquiera que encuentre el teléfono y, no sé, los desbloquee y acceda al mail. Eso también lo podríamos proteger. Bien, y el MUA eh, utiliza para acceder al buzón de entrada o POP3 o Unimap o sus versiones con certificado SSL o HTTP o HTTPS mediante un webmail. Bien, el primer protocolo, esto lo deben de haber visto en redes. El primer protocolo que vamos a ver, que es POP3, el POP en su versión 3, se define como un protocolo de acceso simple, o sea, la idea es tener pocas transacciones y que sean lo más minimalista posible. Está definido en este RFC y en POP3 las transacciones, cualquier transacción que se ejecute, el MUA va a ejecutar la transacción y el servidor va a devolver un comando, perdón, va a devolver para cada transacción una respuesta. La respuesta puede ser o más OK, que es cuando se procesó correctamente esa transacción, o menos ER. Y es menos ER, no es menos error ni nada de eso, es menos ER. Así se especifica el ERR, ¿no? Así se especifica el RFC. Les comento porque, por ejemplo, no sé, en algún parcial, a veces en el primer parcial o en los exámenes se suele agregar alguna transacción POP y no sé, en esa transacción le agrego, por ejemplo, diferentes comandos, error o le pongo un printf o cosas así, como para despistarlos. Este, y eso está mal, esa respuesta, ¿no? Recuerden, para cada comando, el servidor va a responder o más OK o menos ERR.
Bien, mantiene información entre las sesiones. Bueno, cuando nosotros, bueno, vamos a ver que tenemos diferentes transacciones, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos una sesión POP, tenemos que identificarnos con el servidor. No podemos obtener la lista de mails sin previamente habernos autenticado. Eh, Bien, entonces bueno, ¿cómo sería el funcionamiento de este protocolo? De manera también por defecto, POP3 sin cifrar está escuchando en el puerto TCP 110 del servidor, con lo que el cliente tiene que iniciar un socket contra ese puerto y la IP o DNS del servidor. Una vez que se conecta a ese TCP, ya el cliente puede enviar una transacción, un comando de ese protocolo. Y el primero que tenemos que ejecutar es el user o es el user seguido de un espacio y el nombre del usuario, del buzón de entrada sería de ese usuario. Y ahí le damos enter y después tenemos que ejecutar otra transacción que va a ser pass, espacio y la contraseña. Dice Reyes, una vez encontré un celular, al desbloquearlo pude ver todo lo que tenía la persona, contraseñas, cuentas, etcétera. Sí, todo mal, todo mal. Pobre, todo mal. Eh, es un arma de doble filo el teléfono, ¿no? O sea, porque hay muchos que utilizan una contraseña maestra para todo, pero el que tiene acceso a eso, este, lo puede obtener toda la información que ustedes tengan, ¿no? O sea, tienen que pensar siempre, y más si están trabajando en una organización o administrando en esa organización, en la peor de los casos, ¿no? En qué pasa si la persona, por ejemplo, no se pierde el teléfono, o hoy en día que está muy de moda el tema del teletrabajo y todo eso, este, ¿qué pasa si la persona, tengo que encriptar los datos, ¿no? ¿Qué pasa si le roban la computadora a esa persona? Imagínense, no sé, un, o la información sensible que están manejando hoy en día, que bueno, se potenció. No, sí, Reyes, está bien. O hay que tener todo cifrado, ¿no? Siempre, así sea un Windows con activando el BitLocker, o si es Linux o utilizando algún cifrado en el sistema archivo. Pero siempre, siempre hay que cifrar. Nunca hay que tener, porque siempre está el no, a mí nunca me va a tocar y no sé, olvidé mi portátil en algún lugar o directamente la profanaron o lo que sea. Y ahí es cuando el que es inteligente va a pensar en los datos y no tanto en el equipamiento. Que el equipamiento lo puedo cambiar, se rompe, consigo otro, no hay problema. Pero el tema son los datos. Imaginen la información sensible que podrían obtener, ¿no? Así si sea imagínense con el MUA también, ¿no? La información que podrían tener si descargaran los datos. No sé, estamos hablando, no sé, yo he visto perfiles, por ejemplo, de correo de gente que hace 30 años utiliza ese MUA, ¿no? Y tiene 70 80 90 gigas de correos, ¿no? Este, y que son correos que tienen que persistir en el tiempo, ¿no? No sé, de, 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 con datos sensibles y todo, ¿no? Este, sí, Reyes, sí, sí. Hoy en día tiene que ser una norma a nivel de seguridad el método de autenticación en 2 pasos. Sí, 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 sí. Tiene que, tienen que usarlo siempre, siempre. Así estén desarrollando una aplicación ahora. Y la del Brow a la hora de hacer una transferencia. Bueno, si queremos hablar un poco del Brow, requiere una app para usar No, una no, clave. no hable del bro porque tiene más hueco que... Tiene.
¿Qué un colador? No, pero una vez nos pasó hace un par de años, cuando estábamos hablando tema de Tor y todo eso, ¿no? Del navegador y la red y todo eso, en el cual si ustedes acceden, vamos a hablar de manera general, ¿no? Ustedes acceden a un servidor, cuando ustedes acceden a una web, ¿no? O sea, la IP de origen no es la del país en la que ustedes están, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Si acceden a un servicio de una empresa, ¿no? Y acceden a través del navegador, la IP de origen está oculta. Imagínense, ¿qué puede hacer una persona que esté, no sé, en China accediendo a mi cuenta bancaria? O sea, por eso es que yo siempre hago importancia en los logs, ¿no? O sea, un administrador tiene que estar analizando, bueno, hoy en día se suele automatizar un poco eso, pero si yo tengo una IP que está accediendo de tal lugar con tal cuenta de tal usuario y el tipo está en Paysandú, tendríamos que decirle a ese fulano, che, tengo este inicio de sesión, ¿fuiste vos? Entonces, haciéndole la anécdota esta, hace unos años ocurrió que habíamos, no sé, habíamos hecho un acceso, no sé de dónde, y me acuerdo que la cuenta se bloqueó, ¿no? Entonces, cuando ustedes llaman, le dice, ah, no, no sé qué, mi cuenta se había bloqueado, no sé qué, no sé cuánto. Y el tipo te pregunta, ajá, ¿y vos estás en Paysandú ahora? Porque vos sos de Paysandú. Y vos decís, sí, sí, yo la bloqueé estando acá, siendo de que la habían bloqueado a través de otro país, ¿no? Pero tienen que tratar de, eso para que vean que no se estaba gestionando eso, porque usted llamaba a uno de China y decía, se me bloqueó y le decían, ¿estás en Paysandú? Y el tipo le decía, sí, sí, estoy acá, sí, sí, y te desbloqueaban la cuenta, era de no creer eso. Este, incluso también me acuerdo de una prueba de concepto en otra web, también, de otro, fuera de bancos, en el cual se bloqueaba la clave, ¿no? En función de tu, de tu cantidad de inicios de sesión, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer? La cédula, por ejemplo, ahí está el algoritmo publicado, o sea, ustedes podrían generar una cantidad de cédulas válidas, porque el algoritmo está publicado, y una vez que tienen esa base de datos con los datos, podrían publicar, o sea, podrían tomar línea a línea eso, con un simple script, ¿no? Y que haga un request con esos datos. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes quieren bloquear a todas las cédulas había y por haber, ¿no? Y generan todas esas cédulas válidas para no generar datos, eh, que no, en el caso de que la aplicación la validara, los descarta o los debería de descartar. Pero mediante un loop ahí, con cédulas válidas, ustedes hacen las peticiones y obtienen esos datos. O sea, pueden, no sé, tengo tal cédula válida, hago un reintento 5 veces, hago 5 requests con esta, con una contraseña cualquiera, eso lo bloqueo y después, bueno, pruebo con la siguiente. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, después cuando los usuarios vayan a ingresar a ese sitio, no van a poder ingresar porque las cuentas están todas bloqueadas. Y de estas hay cantidad. En las credenciales, en las votaciones, por ejemplo, que el plan circuital estaba en cada. Bueno, hay una hoja impresa con un plan circuital que decía, en tal mesa va entre tal credencial. O sea, incluso les daba el rango, ¿no? Entre tal lugar y tal lugar. Perdón, entre tal dígito y tal dígito. Entonces, ¿qué hacían? Entraban a la página, había un web service, generaban una petición y le decían, hay una página que decía, bueno, a ver, ¿dónde voto? Entro ahí, agregaba mi credencial, buenazo, pero ¿qué pasa si yo tomo ese request y hago un request con los datos de un script, por ejemplo? Y bueno, ahí empezamos a generar todas esas peticiones, ¿no? Y si ustedes se fijan, porque cada uno puede consultar, ¿no? En esas webs que todavía, no sé por qué, pero están disponibles todavía, esos web services. Y ahí alguno podría obtener los datos. Bueno, les dejo como tarea, cada uno consulte qué datos puede obtener, vea la respuesta del request, que a veces no es lo mismo que los datos. O sea, a veces es más la respuesta de un request que los datos que se ven en el navegador, ¿no? Porque si se fijan, va a haber un HTTP
se hizo un request a tal web service y el web service retornó un XML, retornó un JSON o retornó algún, alguna estructura de esa persona o de ese objeto. Y ahí van a ver qué datos se suelen, o sea, podrían obtener de la gente, ¿no? O sea, eh, es muy sensible eso también. Le pasó a agencias de transportes también, en donde mediante el número de rastreo yo lo ponía dentro de un script, y no sé, quería identificar los envíos que se envían a nombre de fulanito. Bueno, a ver, meto un request, eso me devuelve un JSON, lo tiro todo un archivo de texto y después proceso ese archivo de texto y ahí, bueno, veo todos los envíos a nivel país de lo que se están haciendo y bueno, después un poco de ingeniería social con eso, ¿no? Y bueno, mejor no sigamos porque si no, no está bueno hablar de eso. Sí, Reyes. Buen aporte ese, ¿eh? Sí, a mí me ha pasado también de, como es lo que les decía, bloquearla y en otro país, que se bloquee desde otro país y llamo y digo, no, soy yo. ¿Y sos de Paysandú? Sí, está fenómeno, desbloqueada, está. Porque no me acordaba de la pregunta secreta, no me acordaba de nada, o sea, directamente por teléfono, un poco de ingeniería social y todos tenemos algún punto débil en donde escarbar y te terminan dando la información que necesitas. Así que, sí, Reyes, pero no. A ver, no está bueno. Hoy en día, ¿no? Bueno, se ha reportado a nivel, bueno, cuando fueron las elecciones, no sé, 2, 3 años atrás, me acuerdo que hicimos unas pruebas de concepto, por esto le estoy contando, esto andaba, o sea, hacían un script y no puede ser que una empresa, no sé, perdón, un web service estatal no esté cacheando los logs, no esté analizando los logs. A ver, si yo veo que un pibe de Paysandú me está haciendo, no sé, 60.000 requests en toda la noche, algo está pasando. ¿Por qué me está haciendo 60.000 requests? Ahí pueden ver que es un desastre de cómo administran los servidores, ¿no? Los servicios, porque no, eso queda registrado. O sea, a ver, lo ven ustedes, hagan un request, hagan un curl a los sitios del laboratorio y van a ver que eso queda cacheado, queda guardado. Con el dashboard de las peticiones que están implementando, ustedes pueden ver qué cantidad de peticiones hizo tal P, a qué recurso, el tráfico que generó esa persona. Imagínense eso a gran escala, ¿no? O sea, 50.000, 60.000 requests, o sea, hago un loop, hago un batch en Windows, me instalo el curl o el wget o lo que sea, y lo meto dentro de un loop a eso, y lo hago las veces que quiera, y hay que protegerlo a eso, ¿no? No es que cualquiera pueda hacer la petición y pueda hacer. No, eso hay que bloquear, hay que analizar. Por eso siempre les digo, no es que ustedes instalan el servicio y ya está. No, después hay que administrarlo, hay que analizarlo, hay que mirar los logs, hay que ver, bueno, a ver cómo lo puedo optimizar. Tengo que analizar los rangos de horario. Bueno, tengo que ver, a ver, imagínense si no se la solución que se ha optado últimamente es el de agregarle el check, ¿no? De no soy un robot, ¿no? Eh, es agregar ese tipo de check, ¿no? Entonces, eso, que si ustedes hacen la prueba, yo agarro la web, la cargo en mi página y genero interacciones con el mouse y el teclado y lo que sea, el botón siempre queda en el mismo lugar. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es, no sé, agrego los datos, por ejemplo, no sé, le inyecto el evento keypress con un JavaScript, le agrego los datos y después, cuando estén los datos todos pronto, hago un clic en tal pixel de tal del monitor, ¿no? Entonces, ese evento del hacer clic lo puedo hacer yo, por ejemplo, pero puedo tomar un Arduino Leonardo, por ejemplo, que tiene eventos de mouse, de clic y de key press, o sea, para hacer un teclado y un mouse. Entonces puedo tomar ese microcontrolador y puedo decir, bueno, a ver, ejecutar, perdón, ingresar estos datos
de esta forma, ¿no? Ingresar al usuario acá, no sé, la cédula acá o lo que sea, y después espera 5 segundos y hace clic acá. O sea, hacen un macro, también no es lo mismo, hacen un macro con un mouse o un teclado y automatizan eso, ¿no? Entonces, capaz que me ahorro de que no me hagan 60.000 requests en 2 o 3 minutos. Pero imagínense, este, no sé, haciendo 15, no sé, imagínense haciendo una petición cada 15 o 20 segundos, por ejemplo. Déjenlo toda la noche corriendo eso y fíjense la cantidad de data que obtienen al otro día. Es de no creer eso. O incluso también lo que podemos hacer es sacar capturas de pantalla, ¿no? O sea, automatizar la entrada de datos, sacar captura de pantalla y después hacer transformar el texto que está en pantalla a un archivo de texto. O sea, convertir la imagen a un archivo de texto y ahí obtengo todo, o sea, digo, en esta porción de pantalla traducime todo esto y por lo general eso se hace bien eh, y bueno, guardarlo en un archivo de texto y después lo procesás. Guardarlo en una base de datos, guardarlo en donde quieras, en un archivo de texto. A ver, si nos ponemos a hablar de esto, no sé, dejamos de usar las computadoras y volvemos a utilizar el papel, el clásico papel, que es lo más confiable hasta que, no sé, se prenda fuego el papel y ahí sí perdimos los datos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto. Las transacciones, o sea, en POP primero me autentico, usuario y el nombre del usuario, pass y la contraseña. Esto en dos comandos diferentes, ¿no? Tiene que haber un enter entre ellos. Eso se chequea, o sea, el protocolo POP valida eso y dice, a ver, ¿existe este usuario con esta credencial? ¿Existe el buzón de entrada de este usuario? Si existe, retorno el mensaje, ok, todo perfecto. Y luego, mediante esa sesión, puedo ejecutar diferentes transacciones, como por ejemplo, list para listar todos los correos que hay. Esto es listar el identificador del correo, no es listar el contenido del correo. Listo, cada identificador de cada mail y después con el comando redr y espacio y el número, es un entero eso, obtengo el mail, o sea, obtengo el cuerpo y el encabezado del mail en esa sesión. Y después algo muy importante es el comando delete. El delete lo que hace es marca un mail, de paso como argumento a delete el ID del mail, y marca ese mail para eliminar. No lo elimina, lo marca para eliminar. ¿Cuándo lo elimina? Recuerden, porque esto puede pregunta de parcial y o examen. Lo elimina cuando la sesión TCP finaliza, de manera normal o anormal. Por ejemplo, yo hago un script, ¿no? Y me conecto, no sé qué, y ejecuto dele y todos los ID de los correos que quiero. El servidor me va a responder mensaje con tal ID marcado para eliminar. Mensaje con tal ID marcado para eliminar. ¿Para qué? Para que yo pueda desmarcar a ese correo. Por ejemplo, no sé, me arrepiento y digo, no, no lo quiero eliminar a este mail. Déjalo en el servidor. Bueno, lo puedo desmarcar. Pero si yo estoy marcando correos y no sé, tengo un problema de red y se me desconecta esa sesión TCP, el servidor lo que va a hacer es, ni bien finalice, va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los mails marcados para eliminar? Toma esa lista de mails y los elimina de una. Eso hay que tener un poco de cuidado porque con un simple script, por eso yo les decía hoy, yo me sé el usuario, me sé el mail que lo puedo conseguir y con un keylogger me sé la contraseña, agrego estas sesiones que vemos acá en un script y al toque le descargo todos los correos a mi computadora local y los marco para eliminar para el que no los vea. Y después, no sé, le mando un mail diciéndole, ah, pero ¿querés tu correo? Bueno, por cierta monto te los devuelvo. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, esto es lo que me comentabas recién. IMAP es el otro protocolo, es un poco más complejo, más nuevo que POP3. Bueno, por lo general ahí los servidores de correo suelen implementar los dos. Dejar disponible para que el usuario elija o POP3 o IMAP. En POP3 algo a tener en cuenta es que yo puedo obtener el mail completo,
si yo hago un red R y el ID del mail, obtengo tanto el encabezado como el cuerpo del mail. No tengo una forma de decir, no, déjame esta porción del correo. Y no tengo soporte para carpetas en el servidor. Esa es otra cosa también que me faltó agregar acá. Y en el caso de IMAP, bueno, un protocolo de acceso más complejo, tiene más transacciones, es más nuevo. Bueno, agrega la posibilidad de que yo pueda descargar una porción del correo y no todo el correo en la máquina. También me permite establecer múltiples conexiones desde diferentes MUA y que todos ellos se sincronicen. No sé, creo una carpeta en este MUA y bueno, esa carpeta se replica al otro MUA de la otra PC en donde tengo iniciado sesión. Y bueno, lo que tiene es que tiene IMAP implementa el soporte para carpeta, o sea, yo no tengo un único buzón donde tengo todos mis mensajes, sino que puedo generarme subdirectorios en donde puedo, bueno, dejar ahí, mover esos mails entre esos diferentes directorios. Bueno, mantiene información del estado de las sesiones de IMAP y, bueno, lo que mencionábamos, que diferentes comandos tiene diferentes transacciones para que el MUA pueda obtener diferentes partes de un mail y no tenga que descargarlo todo. Eso era lo que mencionábamos al principio hoy con un celular, por ejemplo. En el celular yo puedo descargar el mail, o sea, me llega un mail y yo lo veo en la notificación, te llegó un mail de fulano de Mengano. Bueno, pero cuando entro a descargarlo, perdón, cuando entro a leer el mail, ahí sí, ahí se conecta de vuelta el MUAS contra el servidor y descarga todo el contenido restante. Obviamente eso si yo tengo configurado mi MUA para que utilice IMAP. Si lo tengo configurado para que utilice POP, obviamente que va a descargar todo el mail. Bueno, HTTP también bastante popular a medida que fue creciendo la web. La idea es utilizar un navegador web. El usuario interactúa con un buzón remoto mediante HTTP. Bueno, cuando el emisor envía un mail, este se transmite desde el navegador hacia el servidor de correo mediante HTTP y utiliza ese MTP para transferir entre diferentes mails, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en un mail que hayan recibido, por ejemplo, ustedes tienen una opción, no sé, en el MUA que utilicen, de ver el código en formato RAW, o sea, la transacción SMTP, y ahí pueden ver desde qué servidor ustedes enviaron el mail y por qué servidores pasó ese mail. Entonces, bueno, ahí hay que tomarlo un poco con pinzas a eso, porque si el servidor del destinatario no está bien configurado, por ejemplo, cuando el servidor... Esto ha pasado mucho, lo he visto mucho acá en Paysandú también. Si yo instalo un servidor de correo y no lo configuro correctamente, por ejemplo, yo puedo estar exponiendo una IP interna en donde está ese servidor de correo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez hace unos años acá, este, una empresa de acá de Paysandú mandaba, tenía su servidor de correo y todo eso, y enviaba los mensajes, ¿no? En ese servidor a los diferentes clientes, bueno, se conectaban mediante un MUA, componían el correo y lo mandaban al servidor destinatario, el que quiera. ¿Qué ocurría? Bueno, que ese dato queda almacenado en el servidor. O sea, el servidor de origen que recibe el mail del MUA anexa en el mail la IP de ese servidor. Entonces, me acuerdo que llegaban mail, no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo una vez que mandé en un mail y digo, ay, pero qué bueno estaría que encima con toda la información, ¿no? Que un servidor llamado con tal IP, con tal software, con tal sistema operativo, fallara. Entonces, seguro, cuando los de esa empresa vieron ese correo, dijeron, pero ¿y cómo tuviste todo esto? Y estaba en el mail. Todos los mails que tus empleados están enviando a cualquiera, si esa persona, ese destinatario, da con el botón secundario y en propiedades ver la información en formato plano,
van a ver la IP de origen, el sistema operativo, la versión, la IP, bueno, todo eso, que vos estás considerando que es una información valiosa, ¿no? Porque imagínense que ahí yo ya puedo identificar el nombre del servicio, la versión, ahí con esa data ya me da pie para investigar. A ver, ¿lo tenés actualizado a eso? ¿Hay alguna vulnerabilidad? ¿Te puedo responder un mail y que tu servidor crashee y me dé una terminal para que pueda acceder por remotamente, por Telnet, SSH, lo que sea? Bueno, ahí es donde pueden identificar todo eso. Y más sabiendo el sistema operativo también. O sea, es redonda la información, ¿no? Software, versión y sistema operativo ya les da todo. Entonces, bueno, hay que configurar bien qué datos queremos publicar. Por eso no es agarrar un servicio en producción, no es me descargo un manual de internet, hago un apt install y no sé qué y ya queda. No, hay que configurarlo correctamente. Si no puedes exponer datos que otra persona los puede tomar como valioso y lo puede usar en tu contra eso. Bien, está pronto esto. Bueno, está bueno cuando estemos trabajando con los servidores de mails, instalar un paquete que se llama Mail Utils. Y Mails Util lo que nos permite es, eh, nos agrega aplicaciones de terminal para que podamos mandar correo, recibir correo de manera eh, fácil, este, desde la propia terminal. Bueno, una vez que instalamos Mails Utils, lo que hacemos es creamos un archivo, por defecto no está creado, que está en etc mailutils.conf y le pasamos como configuración el mailbox. El mailbox es el buzón de entrada de cada usuario donde va a estar. En el caso de Linux se suele agregar en el home de cada usuario a un directorio que se llama maildir. Bueno, como la forma que nosotros vamos a ver ahora es un usuario local del sistema operativo, en donde en su directorio de home se almacenan su buzón de entrada. Si lo fuéramos a publicar en producción a esto, obviamente no haríamos no crearíamos un usuario local en el sistema operativo, sino que implementaríamos el usuario en una base de datos o en algún servicio de directorio también. Este, bueno, no lo tendríamos en un sistema de archivo este, del servidor. Bien, el servidor SMTP que vamos a estar utilizando es Podfig, porque son los más simples de configurar. Dentro del ámbito del open source, servidores SMTP hay dos, que es Podfig, los más conocidos es Podfig, y es Sendmail. Sendmail es otro servidor bastante conocido, muy utilizado, pero es un servidor bueno, para configurarlo lleva una curva de aprendizaje más compleja que lo que es Postfix. Bueno, por ende es mucho más fácil de configurar Postfix. Y la instalación, bueno, años anteriores lo compilábamos y descargábamos el código fuente, make install. Bueno, teníamos que crear también el proceso de Postfix, se ejecuta en un usuario específico, se llama Postfix. Bueno, tenemos que configurar todo eso de forma manual. Ahora, bueno, como estamos en esta instancia de infra, más orientándonos a microservicios, más a infraestructura inmutable, etcétera, lo usamos de los repositorios nomás. Entonces, bueno, instalamos Postfix. Bueno, en el caso de que esto depende de la distribución que utilicemos, por lo general algunas ya agregan este grupo, perdón, estos grupos que son para los procesos de Postfix. Y agrega el usuario Postfix al grupo de Postfix también. Y bueno, le quita que no pueda iniciar sesión en una shell. O sea, este proceso solamente se va a utilizar para instanciar el servicio y listo. Este, Bien, y bueno, el archivo de configuración que tenemos que agregar, bueno, es bastante simple. Lo único que tenemos que indicar es una variable que se llama el FQDN de nuestro servidor de correo. El FQDN es el Full Qualified Domain Name, que es el nombre, el hostname, punto, el dominio. Entonces acá podemos ver que en este caso el hostname se llamaba, este es un container, un Linux container, se llamaba cttest-1
punto y mi dominio es tip eduui. Después otra variable se llama mi dominio, que es el nombre del dominio que tenemos. Y después acá, mi origen, lo que hace es, permite que yo pueda enviar mails a casillas que sean de mi organización solamente, de mi dominio. Esto no lo puedo, o sea, de esta forma no podría enviar a externos. Algo a tener en cuenta también es que yo voy a poder enviar mails hacia afuera, o sea, hacia Gmail, por ejemplo, o hacia, no sé, cualquier otra empresa, cualquier otra organización que ustedes puedan tener sus casillas de correo. Algo, lo que tienen que tener en cuenta es que esos servidores SMTP, la primera verificación que se hace es que la IP que provenga de un servidor de correo que sea dinámica, por ejemplo, o sea, que no sea una IP fija, eh, no va a recibir ese mail. O sea, el servidor SMTP de Gmail, de Microsoft, de Yahoo, de cualquiera de estas empresas grandes, si ustedes envían un mail desde su computadora, desde un servidor que ustedes armaron, y les detecta de que ustedes están a través de una IP dinámica y no a través de una IP fija, directamente ni les va a aceptar el socket. O sea, los va a rechazar. No va a recibir nunca un mail que provenga de esos equipos. Eso, eso lo que permite es que, eh, imagínense que eso es para evitar los spam, ¿no? O sea, que ninguna persona pudiera estar spameando mediante una IP dinámica. Y algo que se utiliza mucho también, que lo vamos a comentar cuando veamos el protocolo DNS, es que la IP de origen, cuando nosotros nos queremos conectar a un SMTP, chequea de que tenga un DNS asociado a esa IP. Un DNS con un registro se llama MX. MX es el registro de mails de una zona de DNS. Entonces, si no tenemos un registro MX asociado, no va a funcionar. No va a recibir nuestros correos. Por ejemplo, nosotros que jugábamos con Duke DNS, cuando estábamos en el aula, en el TIP, nosotros podíamos mandar un mail, porque dentro del TIP estábamos con una IP fija. Podríamos mandar eh, mails a Gmail, por ejemplo, pero no podíamos recibir porque no teníamos ningún DNS con un registro MX asociado. Podríamos mandar solamente para notificar algo a cualquier casilla de correo, pero no podíamos recibir. Cuando a esa persona le daban responder, no tenía un DNS MX asociado a ese dominio y bueno, no lo podíamos utilizar. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? En Postfix nosotros podemos configurar una casilla de Gmail, por ejemplo, o cualquier otro servidor SMTP para que funcione reenviando a ese servidor. Entonces yo vengo en mi usuario, me genero una cuenta de usuario, ¿no? En vez de generar un mail para esa casilla, yo le puedo asociar un mail que ya exista de Gmail, por ejemplo. Eso tengo que hacer alguna configuración en Gmail. Pero después, ese usuario, cuando le llegue un mail a ese usuario, yo lo puedo redirigir a ese mail a una casilla que ya exista en Gmail. O sea, eso también se usa en los servidores de mails, redirigir el tráfico de un dominio a otro. Este, Imagínense una empresa que gestione un sistema de hosting, bueno, donde tienen múltiples dominios en una misma IP. Bueno, yo puedo asociar eso, puedo reenviar peticiones a diferentes dominios, etcétera. Hacer reenvío de mails. Y lo último que tengo que tener acá configurado es la red que voy a estar utilizando para que mis clientes interactúen con ese equipo. Acá sería la IP de mis contenedores de red. Y listo, esto es copiar y pegar. Bueno, vamos un poquito rápido si terminamos hoy con esto. Dovecote es el otro servidor que vamos a estar utilizando de mails, que es un servidor de IMAP y POP3. Es un servidor open source, o sea, es bastante útil y tiene una cantidad de características en donde, bueno, soporta
lo que son los últimos estándares de seguridad, tiene integración con Postfix, tiene integración con SendMail, bueno, soporta múltiples tipos de buzones de correos, tiene integración con Active Directory, o sea, perdón, integración con LDAP para que lo podamos usar en un Active Directory, por ejemplo, etcétera. ¿Cómo lo instalamos? Bueno, antiguamente lo descargábamos desde compilábamos el código fuente, agregábamos un usuario para que utilizara el proceso cuando se instanciara ese servicio. Pero acá me faltó modificar la presentación, pero lo vamos a instalar de la línea de comando apt install dovecot-imap o dovecot-pop3 y listo. Con eso ya nos instala esa versión. Y quedaría configurar, que tendremos que configurar diferentes archivos. El 10.master, donde le agregamos el usuario y el grupo que vamos a usar de SMTP. En nuestro caso que generamos hoy era Podfig, el usuario y el grupo. En donde va a estar el mail, el buzón de entrada, que esto es en el home de cada usuario, en el directorio mail dir. Ahí dentro va a guardar todos los datos de los correos que se reciban. Bueno, la configuración, esto es para el MUA, poder configurarlo con Thunderbird o Outlook, por ejemplo. Con este formato, bueno, definimos este formato para descargar los mails en esos MUA. Esto es para cuando nosotros queremos utilizarlo con IMAP, por ejemplo, con Skirrel. Bueno, deshabilitamos la autenticación texto plano, como estamos usando un servidor local, no lo necesitamos. Y por último, indicamos cuál va a ser el driver de los usuarios. En el caso de Shadow son usuarios que están eh, creados del sistema. Entonces, para crear una nueva casilla de usuario, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo usuario eh, y listo. Le seteamos un usuario, una clave y utilizamos ese par usuario clave para acceder a los mails, mandar mail, etcétera. En el caso de que estuviéramos trabajando con un dominio, por ejemplo, con un LDAP, tendríamos que acá indicar que el driver va a ser el del LDAP. Y bueno, esto es lo que veríamos de servidores de correo. ¿Qué nos queda para la siguiente clase? Hacer la instalación de Dovecot, de Podfig y también vamos a hacer pruebas de envío y de recepción de mails. Capaz la clase que viene va a ser un poco más práctico. Eso lo instalamos en 10 minutos a eso.